a la economía, ¿sí? Entonces, de aquí van a destacar algunos autores importantes. Lo que va a suceder es que hasta este momento los clásicos, ¿sí? No había, en su teoría del valor, ¿no es cierto? No habían incluido el dinero, ¿no es cierto?, dentro de su análisis. No hubo una teoría monetaria de parte de los clásicos. En el siglo XIX, la inflación y otros elementos que van a pasar, sobre todo en los Estados Unidos y más recientemente, van a hacernos pensar sobre la moneda. Les cuento que Marshall mismo tiene alguna teoría sobre la moneda, pero no profundiza en eso. Entonces, lo que vamos a ver tanto hoy como el miércoles van a ser autores que van a sumarle cosas que Marshall no había visto. ¿Qué pasó? Yo ¿Sí? contar la historia. Y se empezó a reír a carcajadas. Entonces me dice, ¿sabes qué te puse? ¿Cómo, Carla? Profesor, disculpe, se prendió solamente el micrófono, perdón, estaba probando el auricular. Okay. Sí. Pensé que estabas hablando. Ok. Están rajando así del curso. Muy bien. Entonces, como les digo, Marshall se va a dedicar a hacer cosas, estos autores que vamos a ver ahora, vamos a dedicarle aspectos que Marshall, tampoco es que Marshall vea todo, ¿no? Profesor, todo ya es Marshall, ¿no? Ya leo a Marshall, ya entendí toda la economía. O sea, vas a entender buena parte, pero hay aspectos que hay que cerrar. Por ejemplo, el tema monetario, Marshall no lo vio. El tema, ¿cómo hace la competencia? Porque a Marshall habla de la competencia perfecta, ¿sí? Y cómo se analizan contextos de competencia monopólica, ¿sí? Oligopólica, ¿ok? Entonces, las cosas van a cambiar. Sobre todo, esto es paralelo a Marshall. Estos autores de los que vamos a hablar en su momento eran algo conocidos, van a ser revalorados posteriormente con los trabajos de Milton Friedman, pero estos autores están prácticamente paralelos a Marshall. Pero Marshall era tan grande, tan importante que era difícil hacerlos discutir. De hecho, tenían debates fuertes entre ellos mismos, ¿sí? Entonces, vamos a comentar algunos de ellos, porque además les cuento que, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, las economías, hay una crisis en los 70, en el siglo XIX, 1873, es la crisis que se tumba en realidad a Perú antes de la guerra con Chile, las crisis que vienen después, en realidad ya el mercado, ¿no es cierto?, comienza a evidenciar ciertas crisis internacionales y hay procesos inflacionarios y se habla de la necesidad de bancos centrales. Entonces el análisis monetario va a comenzar a tener un peso específico más importante. Del primer señor que vamos a hablar es del señor Irving Fisher, ¿sí? Irving Fisher, muy conocido por sus teorías cuantitativas del dinero, ¿no? Reconocido. Y les cuento que él fue un destacado académico, su tesis doctoral en economía resaltó muchísimo y cuando se proyectaba como una persona prominente de economía, le detectaron bastante joven tuberculosis. Y Fisher tuvo que irse al campo, alejó, porque en ese momento no había como una cura para la tuberculosis, a mucha gente los mataba esa enfermedad. Y tuvo que irse al campo, como a las afueras de la ciudad, que hay muchas de estas lógicas en Estados Unidos, y pues vivió ahí, con aire puro, comiendo sano. O sea, le dijeron, si tienes una vida sana, puede que te salves. Y les cuento que eso le ayudó. Irving Fisher volvió a la ciudad curado y con, digamos, el hombre hacía ejercicio, todos sus biógrafos hablan que estaba bien plantado, bien chapado, corría, era fitness, hacía ejercicio, iba al gym, todos los profesores, ¿no es cierto?, iban en sus carrozas a la universidad, él iba en bicicleta, promovía la vida saludable en la universidad. Si te veía comiendo tu pan con chorizos, tu salchipapa, ¿no es cierto?, y todo eso que te va a asesinar en algún momento, iba y se molestaba contigo, te decía que no podías entrar a su clase. Bien asado el señor. Pero es bien interesante porque todo el mundo lo destacaba por eso. Si hubieran redes en su época, o si Fisher estuviera en la actualidad, sería alguien con muchos seguidores, ¿no? Porque no solo hablaría de economía, sino de vida saludable, ¿no es cierto?, de buena alimentación y todo lo demás. En esa foto tiene más de 60 y se le veía bastante juvenil para la época. Entonces Fisher siempre fue, o sea, y tuvo una vida acostumbrada a ir, ¿no es cierto?, en contra
de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, su hija se enamoró de un militar y justo cuando arrancó la Primera Guerra Mundial, su yerno, ¿no? Digamos, el esposo de su hija se va a batalla y muere en batalla en la Primera Guerra Mundial. Y su hija de la pena se suicida, ¿sí? Y él tuvo que pasar ese dolor muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en los años 20, él hizo muchísimo dinero. Él tuvo una patente que inventó para los, no sé si han visto los archivos, los archiveros antiguos, esos folders grandotes donde ponen documentación y en el medio tienen como una cosa circular de plata, ¿no? O sea, no es de plata, ¿no? Pero es de acero, ¿no? Que sostiene. Esa cosita circular él la inventó, les cuento. Y se llenó de dinero. Y mucho este dinero lo invirtió a la bolsa de valores. Irving Fisher decía que no iba a haber ninguna crisis de 1929, que tranquilos, que no pasa nada. Y cuando revienta la crisis, perdió su dinero. O sea, de ser millonario, otra caída. 3 caídas muy duras de Fisher, pero siempre buscó salir. Y en los años 40 se enfermó feo y pasó su vida, nunca recuperó su dinero, ¿no? Su cuñada creo que le prestaba mucho dinero, la familia de su esposa tenía también, pero es una vida bastante interesante. La biografía, a mí me gusta, por ejemplo, yo hago eso, las noches anteriores antes de clase, la parte teórica ya la conozco, ¿no? Pero es como que me echo y comienzo a leer y releer biografías de esos autores y son bien interesantes. Y Fisher probablemente es de los autores con una vida más intensa, ¿no? De varias cosas que pasó. El dinero siempre fue una preocupación para él. Y qué raro que haya teorizado sobre él, ¿no es cierto? Irving Fisher, para todos, por favor, inicia lo que se conoce como teoría cuantitativa del dinero. ¿Sí? Ya había habido reflexiones previas, pero Fisher es el primero que habla, ¿no? Desde una perspectiva de la teoría cuantitativa. ¿Ok? Y obviamente él es el que plantea la conocida ecuación de la velocidad del dinero, ¿no? A ver, chicos, en esa ecuación, ¿qué es M? ¿Qué es M? ¿Ya llevaron esta parte del... ¿La conocen la teoría cuantitativa del dinero? ¿Conocen esa fórmula? Masa monetaria, muy bien, Carla. ¿Qué es V? ¿Qué es la V? Ah, su madre, están perdidos, Es ¿eh? velocidad, profesor. Masa Ajá, monetaria por velocidad. masa monetaria por velocidad. Recuerden, chicos, se dice V, ¿eh? Yo en varios lugares digo, por ejemplo, mi nombre, como es Juan Franco Lobo, y yo les pongo Lobo con B. ¿Cuál B? Me dice. Ya no hay cuál B, no hay B grande, B chica, B labial, ¿no? B de vaca, B de burro, ya no, es B y V, por si acaso. ¿Sí? Y V sería la velocidad de circulación. Ajá. ¿Qué es P? ¿Qué es P, chicos? Ajá, el nivel de precios. Y luego T serían transacciones, algunos no es lo mismo que PBI, ¿sí? Pero más o menos va por ahí. Entonces, lo que se identifica, ¿no? Lo que al final se termina identificando es que la masa monetaria es la que realmente incide en los precios, ¿sí? Es la cantidad de dinero y su influencia en el nivel de precios, ¿ok? ¿Por qué? Porque hasta ese momento, chicos, recuerden Marshall, recuerden los anteriores, o sea, el precio entendido como una representación del valor, ¿de qué dependía? Oferta y demanda. Clásicos oferta, marginalistas demanda. Marshall dijo, chingan su madre los dos son importantes, oferta y demanda. Pero se jugaba con eso. Pero nadie hablaba que la determinación del valor podía tener una influencia en el dinero. El primero que lo dice es ese señor. O sea, no solo lo comenta porque ya había comentarios previos, sino que lo teoriza y lo formula. Con esa fórmula comienza la teoría cuantitativa del dinero, ¿cierto? Y por ejemplo, entra este concepto de los efectos salarios reales, ¿no? Esta diferencia entre salario nominal, ¿no? Saldos nominales, saldos reales, ¿sí? Es decir, que tu dinero puede perder valor o puede aumentar su valor, ¿sí? En función de su escasez o no. ¿Ok? Si tú tienes abundante dinero,
pues le vas a dar menos importancia porque está abundante. Cuando el dinero es escaso, le vas a dar mayor valor. ¿Sí? Las lógicas de la escasez también entran para hacer el análisis monetario. Ojo que las lógicas de escasez entran en todo en la vida. ¿Sí? Porque hay gente que vale más que otros en el mercado porque es exclusivo, pues, ¿no? Porque como él no hay nadie. ¿Sí? Eres diferente. No eres uno más del montón. Si eres uno más del montón, entonces justo estaba antes de venir, mientras me alisto, yo vengo caminando porque vivo cerca, pero me alistaba viendo un podcast, ¿no? Sobre el impacto de la IA. Es un tema bien interesante. Y de lo que se habla es eso, pues, ¿no? De lo que va a hacer la IA va a reemplazar muchos trabajos técnicos operativos. Y, por ejemplo, hablaban del impacto en los estudiantes de primeros años, que los practicantes muchas veces los mandan para hacer cosas operativas, pero ahora la IA es un mejor asistente, porque la IA te responde en cualquier momento. La IA no tiene vacaciones, no tiene gratis, ¿sí? Bueno, ustedes tampoco, no son practicantes, pero vale mucho menos, ¿sí? Entonces, a mí me nace una... Yo la primera vez que comencé en la docencia superior, comencé un instituto que formábamos a gente que iba a trabajar en la banca. Había trabajado un par de años ahí antes que me llamaran de la Universidad del Pacífico. Y ahí yo les explicaba a los señores, yo no te puedo formar como un cajero. Porque ¿sabes qué va a pasar si yo te formo como un cajero de ventanilla? Te va a reemplazar el cajero automático. El cajero automático es más barato. ¿Sí? Cajero automático no se enferma. Su hijito cajerito no va a bailar para el Día del Padre o de la Madre, ¿no? O sea, es mucho más barato. ¿Sí? Entonces, cuando yo en mis cursos hago que la gente piense, hago que desarrolle capacidad de criterio, análisis, juicio crítico, lo que te hago es formarte de una manera que te diferencie de una máquina, porque si te formo como alguien operativo, te cuento que te van a reemplazar. Y si no es ahora la IA, en unos años va a aparecer otra cosa, y va a aparecer otra cosa, y va a aparecer otra cosa. Pero la tecnología siempre reemplaza la mano de obra barata. Siempre. ¿Sí? Y va a depender de ti si eres mano de obra operativa o calificada realmente. Calificada, ¿sí? No es que solamente sepas los procesos, ¿ah? Porque una máquina puede saber los procesos. Calificada es que des un enfoque distinto a los procesos. Es el enfoque. Y a veces nos olvidamos de esa parte. Por favor, no se formen, no o sea, digamos, necesitamos economistas que manejen distintas herramientas para base de datos. Perfecto. Y tienes que manejarlas. Debes manejar Power BI, Python y otras cosas. Antes era SPS, Stata, ahora eso va cambiando. Pero no vayas a pensar que porque manejas eso, ya eres alguien competitivo en el mercado. Porque eso te va a reemplazar en algún momento la máquina. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. No sé cómo llegué a esa parte. Pero bueno. Y además, ojo, Fisher también nos habló del efecto Fisher, ¿no? ¿En qué curso han escuchado el efecto Fisher, chicos? ¿En qué curso han escuchado sobre el efecto Fisher? Macro, dice. Muy bien. Ya estamos viendo cosas de macro que, por ejemplo, Marshall no veía. ¿Sí? Y básicamente es, ¿no es cierto?, esta diferencia entre el interés nominal y el interés real, ¿no? El interés nominal, ¿sí?, es igual al interés real más la inflación. ¿Sí? Obviamente recuerdo cuando hubo este proceso inflacionario en 2021, 2022, algo en 2023, estuvo terrible. Las tasas de interés de los bancos eran altísimos. ¿Sí? Altísimas. El Banco Central también tuvo que hacer medidas para poder combatir esto, pero estaba volando y la gente no consumía créditos porque estaban carísimos. Llegaron a estar 11, 10% el interés para sacar vivienda, cuando en un momento en el Perú estuvo en 3, 4%. ¿Sí? Ahora estaba a 10, 11. Es brutal. Yo, por ejemplo, estaba a punto de comprarme
Vivienda, ya está, de hecho, todo el crédito aprobado, pero quiero esperar, quiero empujar un poco más porque la tendencia del Banco Central es bajarlo y quiero sacarlo en enero. Prefiero sacarlo en enero. ¿Por qué? Porque al parecer va a estar más barato. Sí, va a ir bajando. Muy bien, entonces, con todos estos elementos que ustedes ya han visto en otros cursos y además que tienen conceptos económicos importantes, podemos decir que con Fisher inicia la teoría cuantitativa del dinero y podríamos decir la teoría moderna monetaria. La teoría monetaria moderna, de alguna u otra manera. Ok. Muy bien. Quiero pasar la lista. Lo primero para pasar la lista, vamos a hacerlo rapidito, rapidito, rapidito. Para no demorarnos tanto, si no, usted es un montón. Levanten la mano, por favor. Levanten la mano, ¿sí? Los que están presentes, los que están vivos. Levanten la manito. Las manitos que yo veo abajo son para mí gente que ha faltado. De arranque nomás acá me salen los ausentes. Tenemos unos 5 ausentes. Angie Regalado, acá está ausente. Brian Kisner también está ausente. Muy bien. Carballo, Francesca Carballo también está ausente. Matías Barja también está ausente. Delgado, pues este ya no vino. Nunca vino. Muy bien, y Miguel Ángel Secairos también. A ver, y los que están arribita, todos con su manito. Uy, hay alguien sin manito. ¿Sí? Hay varios sin manito, ¿ah? A ver. Ariana Villanueva, Camila Sánchez. A la 1, a las 2 y a las 3. No están. No llegaron. O sea, están ahí, pero no están. Están en otra cosa. Muy bien. Camila Sánchez tampoco. Listo. Están, pero no están. Ok, ya está. Lo bueno es que está grabado. Cualquier reclamo, van a la grabación y normal. Muy bien. A ver, el segundo autor que recuerden que de la escuela neoclásica pueden también tomarlo si ustedes desean, sería Knut Wicksell, este finlandés, ¿no? Que nos hablaba de la teoría monetaria moderna, ¿sí? Más o menos son contemporáneos, ambos por los años son algo, este es un poco más viejo, ¿no? Pero son más o menos contemporáneos a Marshall, les cuento. Van más o menos por ahí, ¿sí? Es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Va a integrar un poco la teoría del valor también con la teoría monetaria. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Analizando la banca. Esta parte es bien interesante de Wicksell, ¿sí? Wicksell decía que hay una tasa natural, ¿sí? En el mercado, que es la tasa que ustedes estarían dispuestos a prestarme, o yo a ustedes. Profesor, yo le prestaría pesa 5%, profe, porque yo lo conozco, no se va a ir con la plata, ¿no? El otro diría 10%, pero es una tasa que nosotros, imaginemos que arreglemos un préstamo, ustedes estudiantes con el profesor, y quedamos 10%. Es algo natural porque es algo del mercado, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de los bancos? Los bancos lo que hacen es como captan ahorros, ¿sí? De otras personas, ¿sí? Y ese dinero lo colocan, ¿no? A otras personas, muchas veces sin su permiso, ¿sí? De hecho, sí, no lo hacen. Es el negocio del banco, captar ahorristas para colocar créditos. Entonces ya no es algo natural entre ofertante y demandante, sino que hay una abundancia de dinero que tú no has ahorrado necesariamente, sino que has captado de otros ahorristas y eso te permite, ¿sí? Jugarte más a riesgo y te permite establecer una tasa de interés desde otro lugar. Te permite poner una tasa de interés a veces más barata o a veces más cara según las circunstancias, pero no es algo natural, ¿sí?
Y el problema es que eso genera distorsiones, ¿sí? Va a generar distorsiones. Cuando la tasa bancaria está por debajo de la natural, toda la gente va a querer generar préstamos, ¿no es cierto? Y eso va a aumentar la demanda, ¿no es cierto? Y van a subir los precios. Y eso tiene un impacto en los precios, en el valor. Por ejemplo, al revés, si el banco está prestando muy por encima de la tasa, ¿ok? De la tasa natural, lo que va a pasar es que la demanda se va a reducir, los precios van a caer, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Entonces, él decía, hay un problema en la lógica del banco, ¿sí? Como se maneja los bancos privados. Él decía que para controlar esto había que promover una banca estatal, que es el Banco Central de Reserva. O sea, la banca central lo que va a hacer es regular esas maniobras de los bancos para evitar distorsiones en los precios. O sea, los bancos centrales muchas veces se crearon, ¿sí?, para mantener la estabilidad de precios, pero no necesariamente por choques externos o manipulación política, como uno lo pensaría ahora. Es para controlar a los bancos, para controlar a los bancos privados, que de hecho lo hacen, ¿sí? Solamente que es gracioso en muchos países, en el Perú no pasa, pero pasa mucho en Estados Unidos, que el presidente de la Reserva Federal o director de la Reserva Federal trabaja en la Reserva unos años y a los otros años están trabajando en el banco privado tal, ¿no? En el JP Morgan y todo lo demás, y después vuelven al Banco Central. Es como eres juez y parte, ¿no? Acá pasa algo parecido, pero con la superintendencia de banca y seguros. Es decir, el que es el superintendente y los directores alrededor, el año pasado trabajaban en el BBVA, el Banco de Crédito, ¿sí? Y luego vuelven al sector privado y van al sector público. Entonces uno dice, ¿realmente hay supervisión ahí? ¿Realmente es? Porque una cosa es lo que dice la norma, pero cuando ven los nombres y los apellidos, ¿realmente hay esa supervisión? Entonces queda como un poco raro, ¿no? Desde ese lado. Pero bueno, eso es un poco los determinantes. Entonces, Wixel, y eso también es algo de Fisher, ¿eh? Wixel y Fisher van a promover la aparición de bancos centrales, que hasta en Inglaterra era el único, el Banco de Inglaterra, luego va a entrar, digamos, la Reserva Federal Norteamericana, y a partir de los años 10, 20 se masifica en todo el mundo. Entraron los bancos centrales con la idea de regular, ¿sí?, la moneda, porque se dieron cuenta que la moneda tiene un efecto directo en las economías. Y además, recuerden, los bancos privados eran los que emitían antes monedas. Antes que existiera Banco Central, los mismos bancos privados eran los que emitían billetes, monedas. Entonces, la banca central primero entra para regularlos y luego para que la banca central misma emita monedas y billetes. Y es un juego que se va apareciendo. Pero eso es a partir de qué? De que, digamos, la reflexión de los economistas lleva a una mayor importancia de la parte monetaria en el precio, en el equilibrio. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas hasta acá, chicos y chicas? ¿Preguntas? Angie, ya te leí. No te preocupes. Ok. Muy bien. Chicos, vamos al break y volvemos para discutir algunas cositas con todos. Retornamos.
Bien, muy bien. Estamos de regreso, estamos de retorno aquí a la sala principal. Vamos a juntarnos en grupo y lo que vamos a hacer es conversar sobre la siguiente pregunta. O sea, les quiero plantear una pregunta abierta para que lo discutan en el grupo, ¿no? Como lo último que mencioné yo aquí en clase era, digamos, cuáles serían o las razones por las cuales nace, según Wixer, el Banco Central, los bancos centrales, sería digamos, cómo es que juega la banca privada, ¿no? Entonces, un poquito lo que le quería preguntar es que si ustedes están de acuerdo de que, de que, de que el Estado, a través del Banco Central y después de las superintendencias, deba supervisar, ¿no es cierto? Deba regular el mercado financiero, ¿sí? ¿O creen que el mercado financiero debería ser un mercado libre como hay en otros espacios, ¿no? Que permita una mayor afluencia de capitales de un lado para otro. Hay evidencias que la libertad de capitales empuja el crecimiento económico, ¿sí? Pero también hay evidencias de que las crisis más fuertes que hemos tenido en la historia económica justamente se derivan de crisis financieras. Entonces la pregunta es si ustedes están de acuerdo que existe una regulación del sistema financiero a través de la banca o la superintendencia y o a través de la superintendencia. ¿Están de acuerdo con eso, no? Entonces los pongo a discutir. ¿Sí? Y durante la discusión voy a volver a pasar lista dentro de los grupos. ¿Ok? No tienen que elegir a nadie que quién va a representar a cada grupo ni nada. Solo se reúnen y conversan y yo vuelvo para hacer algunas preguntas. ¿Sí, Kimberly? ¿Quieres preguntarme algo? Profesor, profesor, ah, profesor. Sí. ¿Podría repetir nuevamente la pregunta para hablarle en grupo, por favor? No lo Claro, escuché la bien. pregunta es si están de acuerdo con que exista regulación bancaria por medio de la banca central o superintendencia de banca y seguros, ¿no? Muy bien, los mando para que discutan. Voy a volver a pasar lista dentro de los grupos. Ah,
Muy bien, chicos, volvemos a la sala principal. Estamos de retorno a la sala principal. Estamos de regreso. Cuando pasé la primera vez la lista, faltaban unos 5 o 6, pero ahora faltaban 12. Avisar a sus compañeros que no estuvieron en el trabajo grupal de ahora, que ya tienen falta, ¿no? Es como si no hubieran estado. Pero ya, preferencias subjetivas, dicen los austriacos. Ahora, me van a presentar los PowerPoint que les pedí, no se olviden. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber unos PPTs? Sin eso no van a poder exponer por grupo. ¿Lo hicieron, verdad? Ah, mentira, no les pedí eso, relájense. No, tranqui, tranqui, no hay. Muy bien. A Fabiana Fabiana le va a dar un ataque un día. Sí, relax, relax. Bueno, a ver, la idea era que conversen entre ustedes y de ahí a abrir acá. Por eso que dije que no elijan, ¿no? Es decir, que quien quiera hablar, sea 1 o 2 o 0 por grupo, sean ustedes, ¿no? Espérate, Carla, ya de frente yo. Ni he dicho ya y tú estás ya poniendo yo. Espérate. Cálmense, cálmense. La idea es que les abra la posibilidad de que puedan ustedes opinar, ¿sí? Pero recuerden, ¿ah? Que la utilidad marginal de sus aportes suele ser decreciente. Es decir, si te quedas como muy tarde en la lista, no te puedo asegurar que vas a tener un buen puntaje porque va a depender, ¿no? Si tus argumentos estaban bien sólidos, ¿no? Y bien específicos, vas a poder sumarle algo si te quedas al final de la lista. Pero si vas a ser repetitivo en lo que ya tus compañeros, ya va a ir bajando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a, ahora sí, poner yo para los que participen, por favor. Muy bien, están ahí listos. Algunos ya saben ya. Algunos ya están. ¿Sí? A ver, entonces vamos a comenzar. Uy, por un poquito, Carla, por un poquito. A ver, Alessandro, que también le está dando ataque cardíaco. Ah, ojo, ojo, ojo. En esta ocasión sí tiene que poner cámara y audio, ¿eh? No solamente audio. Tiene que poner las dos. Más difíciles. Así que, Alessandro, ¿estás preparado para poner cámara y audio? Sí, profe, normal. A ver, tú mismo eres. Hoy día pueden hacer hasta Ya, 3 profe. puntos adicionales. Dale, Alessandro, cuéntanos. ¿Cuál es tu opinión de Mm, la regulación Profe, lo bancaria? que principalmente pienso es de que este mercado financiero, el mercado en general, el mercado financiero, no puede funcionar como cualquier mercado, como un mercado de bienes o un mercado de servicios, principalmente porque en los mercados normales lo que se busca es que el precio disminuya para que haya una mayor competencia entre las empresas y los consumidores puedan adquirir el producto a un precio menor. En cambio, en un mercado financiero eso no funcionaría, ya que si bien las empresas o los bancos compiten en precios, hacen que la tasa de interés a la que ellos prestan el dinero va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y si bien ellos van a ver beneficios porque más empresas van a adquirir los préstamos, a nivel económico, o sea, a toda la economía en general, le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque muchas personas van a adquirir estos préstamos y esto a la larga va a generar inflación. Es por eso que la presencia de estos reguladores por parte del Estado como las superintendencias es fundamental, porque sin esto los bancos solamente velarían por interés propio y a la larga, en lugar de generarle un bien a la economía, van a perjudicarla. Ajá, interesante punto, Alessandro. O sea, tú estás de acuerdo con Wixel, que necesitas un banco central o una superintendencia. ¿Los dos? ¿Las dos entidades? Sí, pero como le dije, solamente con esto de supervisión, no, o sea, estar sobre imponer esto, esto y esto, ¿no? Simplemente supervisar para que estas empresas, estos bancos no cometan abusos de beneficio propio, ¿no? Ok. Muy bien. Bien, Alessandro. Gracias por el aporte. Entonces ya tenemos a alguien a favor. A ver si hay algún libertario acá. No, profesor, cero regulación, que no exista.
o alguien quiere más Estado, ¿no? Más keynesiano. A ver, vamos a ver. Carla Arroyo, ¿qué nos cuenta? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Verdad que si alguno dice ya no, entiendo porque no avisé desde el principio que iban a poner cámara? De repente alguno dice, pucha, profe, para audio nomás, pero para cámara no. Sí, lo que pasa, profesor, es que estoy en tablet y no puedo prenderlo. Es que justo me he prestado de una compañera. Pucha, entonces no puede ser esto. Tengo que pasar a la siguiente, perdóname, Carla. Sí, ¿Me entonces, permite, por favor, arreglarlo en un ratito y poder participar en... a ver, le voy Sí, a... Sí, me avisas. ya. Ok. A ver, Fabiana, que estaba asustada también hace un rato. Sí, profesor, ¿se me ve? Ya, dale. Ya. Bueno, nosotros discutimos que sí es, digamos, importante una regulación para el sistema financiero porque es clave para la estabilidad y para, digamos, el dinero, el capital, el ahorro. Entonces, no podemos dejarlo que actúe libremente, por así decirlo, que esté en una anarquía casi, porque es un sistema clave para el funcionamiento del Estado y claramente debería de cumplir ciertas funciones y ciertas obligaciones, por lo cual es importante que sea regulado. No discutimos tanto, digamos, si debería ser obligado totalmente o cuántas libertades debería de tomarse, pero yo considero que, digamos, no debería ser totalmente controlado por el Estado, sino que tenga cierta libertad de poder actuar según lo que ellos vean mejor para el país, pero que también debería de tener cierta autonomía. Nosotros también discutimos un poco del Banco Central que, ¿cómo se llama? Wixel. Hace un poco de énfasis a esta banca estatal, que nosotros tenemos un banco central autónomo que por ende no tiene que ver tanto con política y está enfocado más en el crecimiento económico y estabilidad. Entonces, tenemos, digamos, evidencia real, evidencia empírica de que es bueno tener cierta autonomía, pero cumpliendo ciertas obligaciones para el Estado. Muy bien, o sea, digamos, ¿estarías tú más de acuerdo para una regulación que para un control, no, Fabiana? Estoy Sí, entendiendo o sea, eso. supervisión, como mi compañero dijo anteriormente, no obligarlos o mandarlos a hacer nada, ¿Y simplemente estás de acuerdo regularlos. con las dos entidades que tenemos en el Perú? Que- O sea, según veo yo, funcionan bien y cada una tiene su rubro Ujú. para actuar, entonces me parece que están divididas, digamos, de una manera que funciona para la economía. Tampoco es que, digamos, tenga tanta experiencia para decir si debería solo funcionar uno o el otro, pero según Vale, vale. puedo ver yo, según puedo ver yo hasta ahora, así como estamos funcionando adecuadamente y estamos estables. Vale, vale, toda opinión vale. Estamos como para el análisis de la economista Fabiana Calderón, por favor. Sí, a todos les doy un espacio y toda opinión vale. A ver, entonces está bien, están de acuerdo con la regulación. Muy bien. A ver, Sofía. Sofía, tú me mandaste un correo, creo. ¿Tú fuiste? Ah, sí, profe. Te respondí, ¿no? ¿O no? Sí, Ah, ok. Ok. Cuéntanos, no te veo todavía. ahora Ahora sí. sí. A ver, Eh, cuéntanos, Sofía. A ti. bueno, yo tenía pensado que en el caso peruano, un mercado financiero totalmente libre generaría como ese riesgo de inestabilidad, ya que no habría una supervisión que proteja a los ahorristas y estos podrían quitar sus depósitos por alguna incertidumbre que haya. Y como sabemos, los depósitos son muy importantes para el banco. Por lo que la regulación del BCR y de la SBS resulta necesaria para proteger a los ahorristas, mantener esta confianza y evitar que haya crisis, que haya mayores crisis. Sin embargo, esta regulación creo que debe ser equilibrada, permitiendo que exista competencia de innovación e ingresos de capitales en un marco en el que haya solidez en el sistema peruano.
Ah, por ejemplo, la superintendencia te da un seguro, ¿no? Pues si es que justo seguro para ahorristas. No sé cuánto es, pero hay un seguro que te pone la SBS para que no te vayas a quedar sin dinero, ¿no? Por ejemplo, hace poco, no saben, la SBS pues cerró la caja Sullana. No sé si sabían eso. Sí. Y yo tengo una amiga de la SBS. Oye, estaban como comandos ahí alrededor. Me estaba contando. O sea, mucho antes que saliera en la tele, ella estaba en Piura, ella estaban coordinando todo para la intervención policial y ella estaba viendo los casos difíciles que son los trabajadores, pues, ¿no? Pero tenían que cerrarla. Sí. Trabajar en la SBS también podría ser una opción para ustedes, chicos, ¿eh? No hay utilidades, pero tienen unos bonos que parecen unas utilidades. A ver, Daniela, también está activa ella. Daniela, Recabarren. Sí, ¿me escuché? Sí, ya te puse la asistencia. ¿Y la asistencia? No, tú eres la que me... no, perdón. Era otra compañera la que me estaba reclamando. Ya, perdóname. Cuéntame, tu opinión. Bueno, nosotros sí estamos de acuerdo con que exista la regulación bancaria. En este caso, en el Perú tenemos a la SBS, como mencionaron. Eh, por- eh, bueno, la SBS cumple un papel muy importante porque garantiza que los bancos mantengan transparencia y estabilidad, ¿no? Y si el sistema financiero fuera completamente libre, podrían ocurrir como abusos, fraudes o malas prácticas que afectarían directamente a los ahorristas y a la economía del país. Esto se puede ver como anteriormente los bancos en el Perú, eh, antes no existía la SBS, entonces los bancos, por así decir, yo conozco el caso del banco de Tacna, que se liquidó por diferentes situaciones como la mala gestión, la falta de liquidez. Entonces esto llevó a su quiebra y perjudicó a muchos ahorristas, ¿no? Entonces, este caso refleja que un sistema financiero sin regulación puede generar crisis, pérdida de ahorros y desestabilización económica. Y también, según siguiendo lo de la clase de hoy, el dinero y las tasas de interés deben estar controladas dentro de ciertos límites para evitar la inflación, crisis financieras o pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, tú más de la SBS, ¿no? Y desde el Banco Central, ¿Cómo, profesor? y lo que hace el banco, porque el Banco Central también tiene influencia dentro de la banca, ¿no? Sí. ¿También estás de acuerdo con el Banco Central? Esta era mi Sí, pregunta. por mi parte, yo sí estoy de acuerdo que exista este tipo de supervisión, regulación, como mencionaba mis compañeros, ¿no? Sí. Trae sobre todo la tasa de interés. Muy bien, muy bien. Gracias, Daniela. A ver, Eduardo, ¿están hablando lo mismo que hablaron hace un rato? ¿Qué ha pasado con los demás? No aprovechan las oportunidades. A ver, Eduardo. Sí, profesor. ¿Me puede ver? Ya, dale. Sí, bueno, en mi grupo concluimos que también era importante la regulación del Banco Central, en el caso peruano, y de la SBS. Por un lado, el Banco Central era importante porque de cierta manera ayudaba a mantener una inflación controlada y esto era positivo para el sistema financiero. Y bueno, algunas herramientas del Banco Central que nos ayudan también a proteger al sistema financiero, tenemos la tasa de encaje, que previene retiros masivos, por ejemplo, de los ahorros de las personas y de cierta manera ayuda a proteger al sistema financiero. Después, el BCR también tengo entendido que puede actuar como un prestamista de última instancia. Por ejemplo, si algún banco está en un momento de crisis y puede caer, esto puede producir un efecto dominó y el Banco Central actúa como un prestamista de última instancia. Y bueno, por el lado de la SBS, yo creo que es importante porque garantiza que la información sea transparente de las entidades financieras. Y de cierta manera esto protege al consumidor porque uno puede entrar, por ejemplo, a la página del SBS
y ver cómo está yendo las empresas del sistema financiero y hacer un análisis de cuál me conviene y poder protegernos de ciertos riesgos del propio sistema. Muy bien, muy bien. Ahora ya Eduardo metió otros conceptos que son bien interesantes. La idea es que también este curso les permita repasar, traer conceptos, ideas de otros cursos y también nos haga pensar sobre la situación del Perú, ¿no? A ver, termino esta, Carla, y ya pues lo que te quede, no sé qué te quedará. ¿Sí? A ver, Marcelo, Chambi. ¿Puede ver, profesor? Buenas tardes. ¿Cómo está Marcelo? Dale, sí. Ya. Bueno, en nuestro grupo llegamos a la conclusión, se podría decir que si el sistema bancario es como un engranaje y que si bueno, si uno de estos falla, pues podría producir desequilibrios terribles en el ámbito macroeconómico al menos, ¿no? Y bueno, los fallos de estos pueden partir desde las prácticas irresponsables de las entidades financieras, que las entidades financieras recurren, perdón, produciendo constante riesgo en los ahorros de la gente y como sabemos la confianza es clave para que el sistema funcione. Por lo tanto, estamos de acuerdo que las regulaciones por parte ya sea del Banco Central controlando la inflación como de la SBS protegiendo al consumidor garanticen la transparencia y además de que se aseguren de que los bancos tengan la liquidez suficiente como para no colapsar en situaciones de recesiones, de crisis. Eso en general. Ajá, muy bien, muy bien. Entonces, nadie ha dicho que no es necesario, ¿no? No ha salido ningún libertario o algo así. A ver, Carla, a ver, Kiko, espérame. Carla, Sí, ahora sí, profesor. ahí te vemos. Muy bien. Ya, bueno, en nuestro grupo, el cual fue el número 3, llegamos a un consenso donde, bueno, todos estábamos de acuerdo con la regulación del sistema financiero por parte del Banco Central, porque, o sea, es muy necesario porque esto ayuda a mantener la estabilidad económica y evitar la crisis. Por ejemplo, yo estoy llevando el curso de teoría monetaria y hemos hablado acerca de la tasa de encaje y creo que es necesario insertarlo en este punto porque la tasa de encaje, bueno, el Banco Central hace que bueno, en su concepto, ¿no? Hace que el Banco Central hace que los bancos eh, guarden una parte de los depósitos como reserva. Entonces, esto reduce la incertidumbre y el riesgo de que falte dinero. Por ejemplo, en las primeras clases se habló de la Gran Depresión en 1929 y creo que es un gran ejemplo porque aquí hubo un retiro masivo de dinero porque la gente tenía miedo, incertidumbre, ¿no? Lo que llevó a la quiebra de muchos bancos en aquella época. Entonces, gracias a esta regulación que hacen los bancos y la SBS, ¿no? Porque es más que nada como un respaldo a entidades financieras privadas. Entonces, esto evita que se vuelva a ocurrir, se fortalece la confianza, se atrae capital y se mantiene estable el tipo de cambio y se protege la economía. Entonces, para mí, a mi parecer y nuestro grupo, sí nos parece importante la regulación del sistema financiero. Ajá, esto del encaje, por segunda vez lo mencionan, y esto de que sea un respaldo, ¿no? Justamente reduce la incertidumbre. Sí, porque y en realidad el negocio financiero es muy rentable, pero es también riesgoso, pues, ¿no? Entonces, solamente con una corrida bancaria, un banco grande se puede caer. De hecho, está prohibido. Ustedes, si algunos de ustedes fueran medio famosos o algo así, decir algo en contra de un banco, legalmente te puede meter en problemas, porque puedes generar pánico financiero. Ujú. A ver, Kilko, contigo cerramos. Kilko Paz. Ya, yo quería hablar también sobre lo de la justificación sobre las regulaciones, o sea, Ok. de lo técnico, que sería las fallas de mercado, ¿no? Porque no hay ningún mercado perfecto. Y bueno, fuera de lo que serían las fallas de mercado, como la simetría de información o las posibles colusiones,
creo que una justificación para la regulación sería lo que se ve en teoría regulatoria, que es la teoría de la captura, que es como, muchas veces las regulaciones también sirven como un apoyo hacia ciertos sectores de interés, ¿no? Del Estado o del privado, que es como un privado puede capturar la influencia del Estado y generar regulación justamente en su beneficio, ¿no? Por ejemplo, las regulaciones que hacen que los bancos tengan, o sea, que el mercado financiero tenga altas barreras de entrada, como un alto capital inicial o la implementación de seguros, sería una forma de reducir la competencia en este mercado, ¿no? Y controlar los precios en beneficio de ciertos sectores. Y una crítica al Banco Central, que, bueno, conversamos en mi grupo, fue básicamente que la existencia de un bombero que vaya a apagar los desastres de los bancos sería que justamente estos bancos tengan el incentivo, ¿no? De tomar más riesgo en sus operaciones, porque saben de que va a haber alguien que los va a salvar. Estaba hablando como sonso con el audio apagado. Muy bien, buen comentario, Kilko. Y sí, en realidad, más o menos todo lo que han mencionado, chicos, tiene sentido y es justamente la justificación de esta regulación, ¿no? Y estos autores son los que los van a plantear. Los bancos centrales, como les digo, masivamente aparecen en los años 10, 20 en el mundo, en los 30, o sea, es en momentos de convulsión, en momentos de Primera Guerra Mundial, crisis 29, Segunda Guerra Mundial. En esos momentos es en el que aparecen este tipo de proyectos de regulación, porque, porque ya se entiende que pasamos por este tipo de crisis, ¿no? Muy bien, estoy contento de que unas 10 personas han sacado algunos puntos del día de hoy, entre 1 y 3 puntos. Entonces ya hay 10 personas que van con mayores cartuchos a la evaluación del día miércoles. Y esa es la idea. A veces voy a preguntar de manera directa. ¿Sí? Acá hay un mensaje. Ah, ya. Sí me quedo, Sofía. ¿Me quieres preguntar algo? Con los demás, cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles. Mucha suerte. Por favor, lean el texto que toca, el capítulo que corresponde. Seguimos con Bruy Grande. Después ya cambia. Cuídense mucho. Nos vemos. Profesor, ¿me puede escuchar? Por favor, me cuentas. Cuéntame. Profesor, muy buenos días. Lo que pasa es que quería consultarle cuáles fueron las deficiencias en que vio en mi exposición la vez pasada, porque me gustaría mejorar esas ciertas cositas para que luego pueda obtener un puntaje un poquito mayor. Ok. No me acuerdo ahorita. No la apunté. Pero debe haber sido normalmente bajo de puntaje cuando percibo lectura, cuando o se traban, ¿no es cierto? O no se les entiende muy bien o hablan muy poco, ¿sí? Suelo yo poner ahí hincapié para bajar. No sé si habrá sido tu caso de otra vez. Sí, porque justo, bueno, cuando yo expuse esta vez, me dijo, bueno, que sí había estado que había estado como que, bueno, me dio a entender que había estado bien formulada como que mi exposición, incluso creo que hablé un poquito más, o sea, hablé de la micro, pero también hablé un poquito de la economía en general y me había dicho que estaba bien ese aporte que había dado. Por eso cuando vi la nota dije, ¿Cuánto te puse? 15. A ver. Porque incluso